clase ni el último tema que vamos a dar, porque, como indica el cronograma, tenemos también una clase prevista de sociedades, ¿no?, para el jueves 17, el jueves que viene. No, el lunes que viene es 17, perdón, hoy es lunes 10. El lunes que viene sería la última clase que damos un tema. Pero sí es la última clase antes del segundo parcial, que es el jueves próximo, el jueves 13. Esta clase, como les había adelantado la vez pasada, la va a dar Julián Leota, que ya se acaba de conectar, aquí está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Jenny. Y hola, buenas noches. La logística hoy va a ser la siguiente. Ahora y durante los próximos minutos, si hubiese alguna inquietud o duda previa, preliminar que ustedes me quieran hacer, lo resolvemos. Luego yo voy a cerrar la cámara y voy a estar de fondo, pero no voy a estar muy pendiente. Lo dejo a Julián tranquilamente dar la clase, y hacia las 9 y pico, antes de terminar, volveré y hacemos el cierre de nuevo. Si se les ocurre algo de último momento que me quieran decir o preguntar, pues así. Pero la idea es que la clase era de Julián, como les había anticipado la vez pasada, por eso esta dinámica. Entonces, antes de empezar, ¿algo que me quieran preguntar o decir de algún tema anterior, de alguna cuestión que genere duda o de cualquier naturaleza? ¿Es fácil el parcial? No. No es fácil el parcial. Es un examen que requiere que hayan estudiado. La ventaja es que son pocos temas, digamos. La parte especial tiene muchísimos más temas que podríamos tomar y que no están entrando porque no hay tanto tiempo, tantas clases disponibles, tantas horas de carga horaria, y porque siempre hay que tomar una elección, una decisión, digamos, de elegir algo implica no elegir otra cosa, y esta comisión tiene un enfoque que, por supuesto, tiene una fundamentación pedagógica detrás, que es privilegiar en algún punto la parte general, que en definitiva es el razonamiento que se aplica a cualquier tema y que hace a entender derecho internacional privado, y luego dentro de la parte especial dar temas con cariño, con dedicación, y no meter 2 por clase, 3 por clase, hacer como un repaso así, decir mucho en cantidad y poca profundidad, como que no se entiende nada. Entonces, qué sé yo, desde adopción no lo vemos, unión convivencial no lo vimos, alimentos como tal no lo vimos, extradición, que perfectamente lo podríamos dar, tampoco, inmunidad de jurisdicción y ejecución y relaciones con el derecho internacional público, tampoco. Digamos, compraventa internacional de mercaderías desde la mirada de la Convención de Viena, forma, la Convención de la Apostilla, hay mucho que queda fuera, lamentablemente. No hay otro remedio si uno quiere dar con dedicación y con un mínimo, digamos, de profundidad los temas que sí vimos. Los temas que sí vimos los tienen que estudiar. O sea, no quiero decir que sea difícil el examen. El examen, digamos que alguien que ha participado en las clases, que ha asistido a las clases, que las ha aprovechado lo suficiente, que ha hecho el ejercicio de tener dudas, de preguntarlas, de resolverlas, de hacer resúmenes, de llegar bien preparado, bien preparada. No es difícil. No sé si es la realidad de la mayoría de los estudiantes. La verdad es que, bueno, eso por supuesto a mí me escapa, ¿no? Pero yo no puedo bajar el nivel porque de 50 y pico de estudiantes haya solo 29 conectados y solo 7 con cámara encendida. Yo felicito a esos estudiantes que se involucran más, seguramente les irá mejor, quizá no, o sea, la estudiante que sacó 10, no le conozco la voz ni la cara y es un examen perfecto. Bueno, tendrá mucho talento, mucha facilidad para prepararse de esa manera, por supuesto, pero no suele ser la regla, suele ser la excepción. Por lo general,
cuanto más involucramiento uno ve durante el curso, mejores son los resultados y viceversa. Lo que yo tengo claro es que no puedo bajar el nivel solo porque del otro lado tal vez no siento tanto involucramiento. El nivel es el que es. Entonces, mi consejo es que estudien no solamente leer mucho o más tiempo, sino que preparen el examen con inteligencia, es decir, con viveza, con astucia. La pregunta 2, ustedes ya saben qué carácter tiene, entonces seguramente si uno tiene un buen resumen de antemano, va a poder aprovechar cosas que ya han pensado de antes para ponerlas en el examen y no tener que elaborar desde cero una respuesta. A ver, ¿esto qué será? No sé, y ya perdí media hora solamente pensando, no llego. Entonces, los fallos lo mismo, ya saben qué fallos entran, no son todos, son los que dije la clase pasada que entran. Entonces, esos fallos uno ya puede tener pensado, bueno, cuáles son los hechos, cuál es la importancia del fallo, se parece a este tema, no se parece a este otro tema, ¿sí? Y luego les aconsejo vehementemente que respondan de manera concreta y concisa lo que les pregunto. Si la pregunta es, tiene en un tema de contrato, por ejemplo, ¿no? Sin elección de foro y una prestación se cumple en la República Argentina. A la pregunta, si son o no competentes los tribunales argentinos, sí, artículo 2650, inciso B, cualquier prestación alcanza para que se cumpla en la Argentina, foros alternativos, y si quieren lucirse, ponen el fallo exportadora Buenos Aires con Holiday Inn, y ya está. Eso lleva, si uno lo estudió y tiene digamos, la disciplina en algún punto de no tentarse y escribir de más lo que no se está preguntando, sino de contestar concretamente lo que se pregunta, lleva 5 minutos, 10, y ocupa 5 renglones la respuesta. Y yo la considero con 100% de puntaje esa respuesta. Si por el contrario está todo confuso, empiezan por el concepto de derecho internacional privado, que ya a esta altura ya está sabido el concepto, les estoy preguntando algo concreto. Bueno, en ese sentido, no es un examen rebuscado desde mi manera de ver. Es un examen que busca evaluar lo que se enseñó y lo que se vio en clase y lo que está en la bibliografía, en la legislación, etcétera, etcétera. Pero bueno, la materia no es fácil, por ende un examen serio de la materia no debería ser fácil tampoco. No opino que sea excesivamente difícil. Creo que deberían intentar prepararse lo mejor posible para terminar bien el curso. Básicamente es mi mirada. No quiero ser... me ponen gracias con un signo de interrogación en el chat, como... no lo digo desde el sarcasmo, lo digo para tratar de que les vaya bien. Perdón, en tal sentido aprovecho esto que está diciendo Johnny. Sí. Yo les envié, cuando vimos la clase de repasos, no sé si se acuerdan, un caso como para que resolvamos en clase, y les ofrecí que me mandaran y yo hacía las correcciones. De ese, Daniel, por ejemplo, uno de los que está acá, me mandó. Hay otra chica que también me mandó, que ahora no recuerdo el nombre, pero efectivamente creo que lo han resuelto muy bien. Y si quieren seguir practicando, hasta el jueves me lo pueden mandar. Digo hasta el jueves por una cuestión meramente de tiempos, de lo que me conlleva a mí leer a quien esté interesado realmente de hacer ese caso por sí solo y que pueda tener una corrección de su razonamiento. Si ya a Jonathan no le parece mal, que creo que no va a tener ningún problema. Al contrario. Al contrario. Hasta el jueves tienen tiempo para mandármelo. Después no acepto más nada. El examen es el jueves. Debería decir hasta qué horario en realidad. Perdón, el jueves. Hasta el jueves acepto. Después no acepto más nada. Bueno, después no le va a servir. Después no hay después. El examen es el jueves. Bueno, ¿estamos bien? ¿Sí? Creo que se entiende el espíritu en el que digo esto. No un espíritu de amedrentar a nadie, ni hacer teatro, ni suspenso, sino de tratar de que afronten y encaren la preparación del examen de una manera que les permita resolverlo de la mejor manera posible, ¿sí? Esa es mi propuesta. ¿Estamos bien? Sí, Daniel. Sí, no es mucho abuso y no roba mucho tiempo. Así como hicimos para el primer parcial, y bueno, ahora vimos más o menos qué fallos entraban.
respecto a los tratados. O sea, Montevideo, Derecho Interno, la CIDIP, no sé si hay algo más que por ahí no hayamos tenido en cuenta o que no haya entrado en el primero. Y en la parte especial, sí, por ejemplo, para el tema de arbitraje, vimos la Convención de Nueva York, que es un tratado, sí, una fuente que solo se ve por su ámbito. Sí, la LACI. La LACI es la ley argentina de fuente interna. Yo me refiero a la Convención de Nueva York, que es un tratado internacional. Okay. En el seno de las Naciones Unidas se negoció y aprobó ese tratado. Pero están en el cronograma, fíjate, por ejemplo, en la clase de arbitraje, el cronograma dice Convención de Nueva York y ley, la que vos muy bien decís, la LACI, ¿no? En efecto. ¿Sí? En responsabilidad civil extracontractual, recuerden que tenemos el protocolo de San Luis, que también lo dice el cronograma. O sea, las fuentes están en el desarrollo del tema. Fíjense, en matrimonio, regulación del tema en los tratados de Montevideo. O sea, no debería ser los fallos sí, son como son, no hay un conjunto cerrado de fallos. Fallos uno podría dar todos los que quiera, entonces tenemos que decirles cuáles van. Pero las fuentes... Okay. O sea, eso sí lo tenía, pero como en alguna clase se nombró alguno de la Haya o esas cuestiones, digo, por ahí que no se esté escapando alguno. Pero y bueno, hoy vamos a ver, en la clase que va a dar Julián ahora enseguida, vamos a ver, además de una CIDIP 4, un convenio de la Haya que es trascendental. Okay. Así que sí, bien. Y Trinidad. Es una pregunta corta, un poco a colación también de lo que estamos hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, de arbitraje y hablamos de ejecución y nulidad del laudo, nosotros tenemos la Convención de Nueva York y también tenemos la LACI. O sea, entonces acá seguimos el mismo método claramente de si hay, no sé, tenemos a Argentina que fue país signatario y tenemos otro país que también fue signatario de la Convención de Nueva York, vamos a recurrir primero a eso antes que la LACI, ¿verdad? Sí, con la única salvedad de que lo relevante no es ser signatario, aunque uno a veces lo encuentra escrito de esta manera, pero es impreciso. Técnicamente, uno puede ser signatario, un Estado puede ser signatario de un tratado y sin embargo no estar obligado por ese tratado. Lo relevante, en primer lugar, es que haya ratificado o haya adherido a ese tratado y en segundo lugar, que haya entrado en vigor. También puede ocurrir que un Estado adhiera a un tratado o lo ratifique y todavía no haya entrado en vigor por diferentes motivos, por un plazo que no ha vencido, por una circunstancia de que todavía no se obligaron por ese tratado la cantidad suficiente de estados necesaria para que entre en vigor, por falta en ocasiones es necesario, en otros sistemas, un acto de derecho interno, una incorporación del tratado o una adaptación del tratado al derecho interno, depende. Pero ese es el dato relevante. Hecha esa salvedad, sí, en efecto. Y en arbitraje, aunque no lo vimos, también está el acuerdo sobre arbitraje en el ámbito del Mercosur. Con lo cual tenemos más tratados, no solamente ese. Pero bueno, digamos que si en ese no lo vimos, entonces no lo voy a tomar. Si aparece algún tratado, si es que aparece arbitraje, en algún tema será Convención de Nueva York. Sí, en efecto. Bien. Bueno. ¿Listo? Me retiro momentáneamente y dejo a Julián que se luzca con su clase de restitución. Chequea si podés compartir pantalla, lo único, por favor, antes de que yo... Una pestaña de Chrome, no me interesa. Toda la pantalla. Bueno, voy a tener que compartir toda la pantalla. Sí. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. Yo a ustedes no los veo, pero no es lo importante. Lo importante es que estemos hablando. A ver si ahí lo pueden ver también. ¿Se ve correctamente? Sí. Más o menos. Bueno, está bien. Con eso es suficiente. Después, de todas maneras, yo lo voy a modificar y lo vamos a subir como para que lo tengan. Quédense tranquilos. Esto es más que nada una guía para mí y para ustedes, para que vayamos viendo el tema.
Bien, para arrancar, deberíamos definir de alguna manera de qué se trata la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. A tales efectos, no hay una definición en sí misma, sino que se trata de una circunstancia, de un hecho, mediante el cual un progenitor, un pariente, o alguien que no es pariente, sustrae al niño, niña o adolescente de su lugar de residencia habitual. ¿Sí? Esta circunstancia se empezó a tener en consideración a partir del año 1960, ¿sí? En donde por lo general eran los padres quienes sustraían a los niños. Sí, Trinidad, tenés el micrófono abierto. La estábamos escuchando todos tecleando. Perdón. No, tranca, no pasa nada. Yo llevaba teclado a la facultad y escribía y se me escuchaba todo el tiempo, así que yo debía ser más molesto. Pero bueno, no viene al caso. En efecto, cuando hablamos de la restitución internacional de niños, y niñas y adolescentes, estamos ante un caso que se empezó a tratar seriamente en el ámbito internacional en el marco de las reuniones de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Esa convención de la ONU. En 1980 sale el primer, no quiero decir el primero, pero sí el más importante, que es el Tratado de la Haya de 1980 sobre restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, a la cual, a la fecha, hay 103 estados quienes han ratificado su contenido. Si lo observan acá, me tomé el tiempo como para ver cuáles son los instrumentos internacionales que hoy en día son aplicables en la República Argentina en el caso de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, y también sobre el tráfico internacional de niños, cuestión que es aparte y que no lo vamos a ver porque si no en esta clase no terminamos más. Y aparte porque es un tema que no estaba programado en el cronograma. Simplemente sepan que en algunos casos de restitución internacional de niños resulta una herramienta, puede ser como a los fines de su aplicación efectivamente, o resulta una herramienta comparativa a los fines de buscar jurisprudencia sobre cómo se interpreta la circunstancia de hecho. Entonces, en este marco de 1980, cuando se juntan varios países en La Haya y celebran este tratado, ponen en consideración esta circunstancia mediante la cual la nombran como la sustracción o retención de un niño, niña o adolescente en un estado diferente del lugar de residencia habitual, pero en realidad no es residencia habitual, sino que es de su centro de vida. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora hemos hablado, o por lo menos lo que yo estuve diciendo, tiene que ver con algunos conceptos que todavía no los fuimos tocando, pero que los vamos a tocar. Tiene que ver con qué significa la residencia habitual, qué significa la conducta ilícita de esa sustracción o de esa retención, ¿sí? Y obviamente vamos a tener que hablar un poco de cómo se aplican estos tratados internacionales. Porque fíjense que tenemos 4 que parecerían aplicables. Quizás el más sencillo de todos para identificar sería el Convenio Argentino-Uruguayo de 1981 sobre este tema, en los cuales únicamente se están comprometidos Argentina y Uruguay. ¿Sí? Pero también se encuentra la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989, donde 16 estados americanos son parte. Y asimismo, y no quiero pecar de impreciso, todos estos estados también están adheridos a la convención, han ratificado la Convención de la Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores, que en realidad sería de niños, niñas y adolescentes, porque el término de menores ya no se utiliza. Ahora bien, esta circunstancia, mediante la cual uno de los progenitores
o un pariente del menor sustrae a otro, tiene su origen, o seguramente habremos escuchado de casos nacionales en los cuales uno de los padres se lleva a su hijo a otra provincia y deja al otro progenitor en donde está y le miente, o quizás se va de vacaciones diciendo que va a volver y no vuelve. ¿Sí? Bueno, fíjense qué problemática esto que es en el ámbito internacional, mediante el cual hay un desplazamiento de un niño, niña, adolescente hacia otro estado. Es decir, se maximiza la problemática. Hoy en día, y esto no es casualidad, hay 103 estados que están adheridos a la Convención de La Haya, lo cual es muy difícil que el sustractor o el progenitor o quien haya sacado al niño de su lugar, de su centro de vida, no caiga en uno de estos estados que están adheridos a las convenciones, ¿sí? O alguna de ellas. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Sí, Olga. Hubo un caso muy famoso acá en Argentina, el de Arias Uriburu, se lo llevó el padre, se lo llevó a Jordania, ¿puede ser? Así es, efectivamente, y nunca se pudo volvió nunca más a los hijos, la señora siempre estuvo reclamando. Estuvo reclamando, efectivamente, pero tienen, como te digo, esto tiene que ver con qué estados están adheridos o no al convenio de La Haya. Claro, esos países específicamente... Perdón, tengo que terminar con el objetivo de todas estas regulaciones. ¿Cuál sería entonces el objetivo de todos estos tratados internacionales? Conseguir que siempre haya un lugar. Garantizar los derechos del niño. No. Lo que pretenden todas estas convenciones, todos estos instrumentos que hemos mencionado, son que el niño, niña o adolescente, regrese al lugar de su centro de vida, ¿sí? De la manera más rápida posible. Acá se trata de un caso que estamos, o sea, de una circunstancia en la cual no solamente enfrentamos las emocionalidades y las circunstancias particulares de cada caso, sino también con algo que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Y también con una visión filosófica del derecho en cuanto a cómo interpretamos los tratados. La República Argentina, como bien mencionó Olga, tiene este caso muy conocido, pero así como tiene este, tiene muchísimos más. Argentina es casi uno de los estados donde más proliferan los casos de restitución. Sí, Juan. Sí, perdón, ¿son para casos en los cuales se sustrae del centro de vida, digamos, habitual en el país? O sea, por ejemplo, ¿se lo saca de Argentina a otro lado o tiene que ser la sustracción en otro país? Tiene que ser en otro país. O sea, si se lo saca de Argentina, por ejemplo, a Brasil, ¿no cuenta en este caso? ¿Cómo que no? Sí, Brasil es otro país. Está bien, mi pregunta es si la sustracción, digamos, el hecho es en un país de afuera o en el país de origen también sirve. No, siempre cuando hablamos de la aplicación de estos tratados estamos hablando de que hay dos estados diferentes relacionados. No se aplica en el caso de que, por ejemplo, uno de los progenitores se lleve a un niño, niña o adolescente de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Córdoba, ¿sí? En el caso que vos me decís, por ejemplo, Brasil, si efectivamente se comprueba que hay una conducta ilícita, en los términos del tratado de la CIDIP o de La Haya, vamos a hablar de La Haya porque es la que más nos relaciona con más países y porque la terminología es muy parecida en uno y otro, con alguna diferenciación, sería aplicable y le pesa al Estado brasilero la obligación de restituir al niño. Piensen que esta obligación, que no solamente emana de los tratados, estos tratados son de cooperación, ¿sí? Lo que buscan es que mediante la designación de autoridades centrales se lleve a cabo un procedimiento administrativo de lo más rápido posible para que ese niño retorne, o evitando pasar por la vía judicial. Milagros. Sí, tengo una duda. ¿Hay alguna definición concreta de lo que sería centro de vida teniendo en cuenta que
O sea, hoy en día quizás los padres por cuestiones laborales tienen que estar trasladándose con todo el grupo familiar y ante una separación quizás alguno de los dos decide algo distinto. Por supuesto que la hay, efectivamente la hay y la vamos a tratar en los siguientes minutos. Te me adelantaste un poco, pero yo también lo he mencionado, así que es también parte culpa mía. Bien, antes de pasar a eso vamos a hablar un poco de cuál es el ámbito de aplicación de los convenios y de los tratados, ¿sí? En primer lugar tenemos el ámbito espacial, obviamente ya lo conocemos. Estos tratados se van a aplicar conforme el artículo 1 y el artículo 2 del Tratado de la Haya en aquellos estados que se encuentren con este convenio ratificado, ¿sí? Es decir, tiene que ambos estados deben haber ratificado la Convención de la Haya, o la CIDIP en su caso. Por otro lado, la conducta ilícita, de la cual estamos hablando, tiene un factor tanto material como jurídico, ¿sí? El factor material es en sí mismo, o físico si se quiere, es la sustracción de ese niño del lugar de su residencia habitual o su retención. Y el factor jurídico es efectivamente lo que la Convención habla de derecho de custodia, ¿sí? Que en realidad hoy lo entendemos bajo los términos de la responsabilidad parental. Pero eso es un tema que a la Convención no le interesa, porque el foco está puesto en restituir a ese niño, ¿sí? Por lo tanto, en un proceso de restitución internacional, no vamos a tratar de ninguna manera socavar la jurisdicción del juez del lugar de residencia habitual o del centro de vida, mejor dicho, del menor, del niño, ¿sí? Porque las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad parental le competen únicamente a su juez natural, ¿sí? Ahora, el ámbito personal, que esto es importante. ¿Por qué? Porque difiere la CIDIP con respecto al Tratado de la Haya. Fíjense que ambas convenciones dicen que son aplicables a menores, que en realidad son niños, niñas y adolescentes, que no hayan cumplido los 16 años. En el marco de la Haya, esto se cumple a rajatabla. En el marco de la CIDIP, en cambio, si el proceso fue iniciado con anterioridad a que el niño, niña, adolescente cumpliera 16 años, el proceso puede continuar, porque justamente se va a tomar, por lo general, en los países de Latinoamérica, los países que están adheridos a esta convención, no entienden que una persona alcanza la mayoría de edad a los 18 años, no a los 16. ¿Sí? Pero este fue un punto en cual los estados, no lo digo por así, lo digo por la Haya, también negociaron a los fines de hacerlo lo más expansiva posible. ¿Sí? ¿Se comprende? Seguimos. O sea, perdón. Sí. Entonces, el ámbito espacial y la conducta ilícita sería igual para la CIDIP y la Haya, pero en el ámbito personal, la Haya tiene que no han cumplido 16 años como algo súper estricto, mientras que la CIDIP lo que hace es que si el proceso se inicia antes de los 16, puede seguir. Exactamente. Pero, entonces, no entiendo, la Haya, o sea, vos iniciás el proceso con 16 y cuando cumple 16 se para el proceso. Autonomía progresiva del niño. Okay. O por lo menos los tribunales europeos lo han entendido así en varias ocasiones. Okay. Y fíjense también, esto lo tengo que decir, pero siempre que estemos ante la posibilidad de aplicar el tratado el convenio de la Haya y la CIDIP, si tenemos dos estados relacionados que han ratificado ambas convenciones,
se aplica la CIDIP. ¿Sí? Por lex posteriori también. Si quieren, díganlo por las cuestiones de Viena, pero también por una cuestión en donde se entiende que, conforme a los derechos del niño, se debe respetar aquella norma aplicable que sea más favorable para el niño, niña, adolescente, conforme a lo que se establezca en su lugar de residencia habitual, la mayoría o minoría de edad. ¿Sí? Tengo una duda. Bueno. En el caso de que la CIDIP sea más favorable para el menor de edad, pero el país con el cual estoy tratando no la ratificó. Aplicas la Haya. Ok, directamente. Sí. Listo. Sí, perfecto. obviamente, si ha ratificado también el convenio. Claro, ese es el tema. O sea, a mí me genera la duda de cómo actúan los países cuando no lo, cómo manejarlo si no lo ratifica el país, si lo firma, bueno, pero no lo por lo ratifica. hay estados, por ejemplo, hay estados islámicos que no han ratificado la convención. Cisjordania, por ejemplo, es uno. Y ahí se maneja mediante las determinaciones o el derecho internacional privado de ese Estado que no ha regulado tal circunstancia mediante un tratado, sino que la ha regulado quizás en sus normas de derecho internacional privado de fuente interna. ¿Olga? Sí, profe, te quería preguntar que entonces, digamos, este tratado de la Haya o el convenio es vinculante para todos los países miembros de este todos los que la hayan ratificado. Es vinculante, digamos, no es un Por supuesto que es vinculante y lo que hace es establecer una obligación en cabeza del Estado de restituir al menor. ¿Sí? Ok, sí, eso quería preguntar. Esa es la premisa general. Restituir al menor en el menor tiempo posible. Pero sí es obligatorio para todos los países que han ratificado. Por supuesto. Ok. Gabriela. Profe, justo usted mencionó países que no ratificaron como Jordania. Puede ser, no me recuerdo, uno de los países, el caso no sé si se acuerda de Gabriela Aramburu, puede ser, o Aramburu, de los hijos. Sí, creo que lo mencionamos, lo acabamos de mencionar. Se me había cortado. Ese justamente fue uno de los casos emblemáticos que más mediatización tuvieron, pero así como existe esa circunstancia, existen millones. Claro, pero en el caso de que dependa del derecho, bueno, del país, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si el país dice no, bajo un país islámico o otro país, digamos, que digan no, le corresponde con el padre? Entonces, ¿qué puede hacer? Digamos, no ratificó ninguna convención ni nada, entonces... Hay que ir por la vía diplomática. Pero la vía diplomática no depende más que nada también de la buena voluntad de la parte, digamos, porque a veces no están obligados por su soberanía. De la buena voluntad de los estados, estoy hablando de la buena voluntad de los estados en el marco de unas relaciones diplomáticas, no estoy hablando de la aplicación de ningún tipo de tratado. Es decir, tratar de llevar un acuerdo, como llegó Aramburu, por ejemplo, mediante el cual ella podía visitar a sus hijos, podía verlos al final. Gracias. No, por favor. Bueno, ya explicados cuáles son los ámbitos de aplicación y cuál es la conducta ilícita y el ámbito personal y su diferenciación con la CIDIP, vamos a pasar a cómo se trata este caso. O sea, cómo tratamos de abordar y cómo los tratados han establecido este procedimiento de alguna manera. No vamos a explicar todo el procedimiento porque la verdad sería muy engorroso, sí, estudienlo, pero lo que sí se busca es que cada estado que ha ratificado el convenio de la Haya deposite junto con el instrumento de ratificación cuál va a ser la autoridad central competente para tratar este tema. En el caso de la República Argentina, en el marco de la Convención de la Haya, es en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el caso de la CIDIP, es el Ministerio de Justicia. ¿Podría repetir, por favor? Sí, no es relevante, pero de todas maneras surge el tratado.
En el marco del Convenio de La Haya, la autoridad central de la República Argentina es Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el marco de la CIDIP, el Ministerio de Justicia. A ver, ¿dónde lo tengo? Ahora, este proceso, así como lo dice acá, es un proceso autónomo que se maneja por estas autoridades centrales, ¿sí? Se llena un formulario, se lleva a cabo un exhorto mediante el cual se le avisa que hay un pedido de restitución de cierto niño por parte de un progenitor, por lo general, o por parte de un pariente que tiene derecho a visitas, ¿sí? Por lo general siempre tiene derecho a visitas o tener contacto con el niño, si no, no tendría ningún tipo de sentido. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y lo que se pretende, como les vengo diciendo, con este proceso, no es determinar con quién se va a quedar el niño, si con su padre, con su madre, con su padre o con su padre, si su madre o su madre. Lo que se va a determinar, ¿sí?, es si efectivamente se ha cometido una conducta ilícita en el marco de estos tratados, y en el caso de ser así, y de no mediar ninguna de las excepciones, que ese niño retorne a su centro de vida. ¿Se comprendió? Por lo general, estos casos se terminan judicializando. No lo vamos a mentir, es más, tenemos mucha jurisprudencia al respecto. O sea, somos uno de los países con más jurisprudencia. O sea, sí. Perdón, pero sería que solamente se resuelve entonces en qué país tiene que estar. País no. O sea, en qué... Hay que determinar en el ¿dónde proceso está su centro de vida? Dónde está su centro de vida, y en caso de comprobarse la conducta ilícita y de no mediar ninguna de las excepciones, ordenar la restitución del niño. Y después, con qué papá se queda, con qué progenitor se queda, sería en otro proceso distinto, no importa. Es acá en el proceso del lugar de residencia habitual del niño. ¿Sí? Eso lo decide el juez de la residencia habitual del niño, por lo general, ¿no? ¿Preguntas? Sí. Perdón, estaba Gabriela primero. Perdón. No, no pasa nada. ¿Gabriela? No, bueno, perdón, se me quedó levantada de hace rato ahí abajo. Ah, bueno. ¿Milagros? Sí. A mí me había quedado una duda respecto a esto anexado con el tema de alimentos. Cuando inicia una causa en un país determinado, ¿no? Cuando hay sentencia, ya está, es cosa juzgada, no lo puedo, por ejemplo, yo en Argentina iniciar. Una cosa es perdón, me parece que te estás confundiendo y voy a ser enfático en esto. Porque el proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes lo único que busca es hacer que el Estado cumpla con su obligación de restituir. Nada tiene que ver con los alimentos, nada tiene que ver con la responsabilidad parental. ¿Sí? Por más de que haya una sentencia de alimentos, a eso voy, suponete que hay una sentencia de alimentos y está consentido el hecho de que uno de los, que el niño o, bueno, sí, que el niño, niña o adolescente viva en otro estado. Efectivamente, esa sentencia se va a llevar a cabo por el Sequatur y se va a efectivizar en el otro estado. Aún así, no tiene que ver con el proceso de restitución, porque de vuelta, este es un proceso acotado que no debería durar más de un año, ¿sí? O 8 meses. Hay estados nórdicos en los cuales no duran ni 6 meses, mediante los cuales lo único que se busca es determinar si ese niño puede o no regresar a su lugar de residencia habitual, a su centro de vida. Es como una acción expedita. Está bien, pero de todas formas no va anexado a, no sé, un incidente o algo, porque no es que yo me llevo al nene y ¿qué hago con la madre, con los hermanos si tienen hermanos? O sea... Si se determina... A ver, esto comienza de la siguiente manera. Hay un pedido de restitución, ¿sí? Hay un progenitor que denuncia la conducta ilícita, ¿sí? Es decir, que uno de los progenitores o no se ha llevado a otro estado al niño, niña o adolescente. Y lo que está pidiendo es que ese niño regrese al lugar de su centro de vida, ¿sí? Después, las cuestiones que tengan que ver
con alimentos, con responsabilidad parental, lo deberá decidir el juez de su centro de vida. Ahora, por ejemplo, si el juez del lugar de su centro de vida termina siendo, porque se da el marco de una excepción, por lo tanto el Estado no tiene que restituir y el niño se tiene que quedar, va a ser efectivamente el juez argentino, supongamos, ¿no? que va a decidir con respecto a los alimentos. ¿Se comprende? Ok. Sí, estamos... Sí, más o menos, pero después lo chequeo bien y cualquier cosa mando mis dudas por mail. Dale, buenísimo. Así yo puedo avanzar porque estoy un poco atrasadito. A ver. Bueno. Obviamente, cuando hablamos de la restitución internacional de niños y niñas y adolescentes, lo que tenemos que tener en cuenta, y esto lo ha explicado Nieves Rubaja en algunas de sus clases a las cuales tuve la grata experiencia de haber ido en un proyecto de investigación, que cuando hablamos del interés superior del niño, lo tenemos que pensar como cajones y temáticas en donde cada uno está centrado en cierta cuestión, ¿sí? Desde el marco de los tratados internacionales a los fines de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, lo que se entiende como el interés superior del niño es que cese la vía de hecho, ¿sí? Que cese esa retención ilícita y que se restituya el niño, niña o adolescente a su lugar de centro de vida. ¿Sí? Es ahí donde está encasillado el interés superior del niño. Ahora pueden existir circunstancias mediante las cuales vamos a tener que ceder ante la regla y la obligación del Estado de restituir. Recuerden que es una obligación del Estado restituir. ¿Sí? Puede ser demandado, denunciado el Estado por el incumplimiento de la obligación de restituir. ¿Cuáles son esas excepciones a la restitución? Bueno, si bien en la CEDIP también se encuentran, por lo general, vamos a hablar las del Convenio de La Haya de 1980, y la primera de ellas, que en realidad no constituye una excepción, es la inexistencia de un derecho de custodia, ¿sí? Lo que sería una defensa de legitimación pasiva, de alguna manera, ¿no? De legitimación activa. O que haya un consentimiento por parte de aquel que pretende la restitución del niño, niña, adolescente. ¿Se comprende? O sea que si yo... Porque si yo, ejemplo, no sé, autorizo a mi esposa que se lleve a mi marido, no sé, de otro país, autorizo a mi hija, le firmo un poder para que se lleve de vacaciones a mi hija, pero sí, él después decide no volver más, no voy a volver más. Claro, ahí tenés un caso típico de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Claro, pero yo le firmo un poder para que pueda salir del país. Fue con para salir del país, pero no para cambiar su domicilio habitual, okay, su lugar de centro de vida. ¿Entendés? La conducta ilícita que permite la aplicación del tratado se da cuando se comprueba que hay una retención de este niño en un lugar que no es el de su centro de vida. Y por lo tanto, en ese caso se aplica la obligación de restituir. Ahora, si yo consiento, por ejemplo, que se vaya por el plazo de 2 meses a visitar a su familia en Estados Unidos y vuelve dentro de los 2 meses, no tiene ningún tipo de sentido que yo inicie este procedimiento. Ahora, si después de esos 2 meses me comunica la decisión el otro progenitor o el otro pariente de que no va a volver, ahí yo tengo la posibilidad de iniciar este proceso de restitución internacional. ¿Sí? ¿Y cómo lo inicio? Bueno, me presento
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores e inicio el procedimiento para alertar al Estado de la sustracción de un menor. ¿Sí? ¿Hay algún plazo en particular que cumplir para poder hacer esta solicitud? Efectivamente, muy bien, y eso lo quería explicar un poco más adelante, pero me viene al pelo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas, o de la mayoría de las excepciones que se plantea, que está en el artículo 12, es la excepción de arraigo, ¿sí? Que por sí sola no demuestra nada, porque en realidad ese arraigo deviene en una conducta ilícita, ¿sí? Lo que debería probar para que el arraigo efectivamente surta su efecto y que ese niño, a partir de esa sustracción, ya ha formado todo un centro de vida nuevo en el cual va al colegio, en el cual tiene sus amigos, en el cual ha crecido, que tiene su familia que lo contiene, o que necesita de cuidados especiales que en el estado donde se solicita la restitución no los obtiene. Bueno, en ese caso se ha generado un arraigo, más allá de la posibilidad de la aplicación del artículo 13b. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver. Juan. Sí, no se tiene entonces en cuenta la opinión del niño, digamos, en este caso, o sea, la autorización la daría el tutor. Se tiene en cuenta siempre, siempre, siempre el interés superior del niño, y en todos los procesos de restitución internacional se debe escuchar al niño, niña o adolescente, ¿sí? Con, me gustaría decir, con la sana crítica que impone el artículo 386 del Código Procesal. Sin embargo, esto no siempre es así, lo cual también implica una violación al debido proceso por parte de las autoridades judiciales, ¿sí? ¿Qué implica efectivamente desconocer o no escuchar al menor? Bueno, ahora lo vamos a ver porque también esto genera ciertas consecuencias, ¿sí? Y sobre todo cuando el menor sabe que está la posibilidad de quizás retornar a un estado con un progenitor al cual no conoce, ¿sí? Porque desde que se inició ese proceso de restitución han pasado 5 o 6 años y se fue cuando era un bebito, una bebita. Bien, la segunda excepción, quizás la más relevante y la que por lo general al comprobarse de su existencia posibilita al Estado no cumplir con esa orden de restitución, ¿sí? Con esa obligación de restitución, es la existencia de un grave riesgo que exponga a un peligro físico o psicológico, ¿sí? O a cualquier otra situación de peligro a ese niño, en caso de que retorne, ¿sí? Esto no se trata solamente de la angustia que el niño siente por tener que regresar, ¿sí? Porque va a dejar a su mamá, porque va a dejar a su papá. No, se trata efectivamente de que el retorno a su país, donde tiene su centro de vida, efectivamente le implique un daño psicológico o físico, ¿sí? Es por lo general la excepción por excelencia, además de la de arraigo, que se interpone para tratar de evitar y resistir la restitución, ¿sí? No por ello es la mejor fundada. Sin perjuicio de ello, hay que escuchar al menor en el marco del proceso y tener en cuenta su opinión también conforme a la autonomía progresiva del niño. No es lo mismo que un niño de 2 años, 3 años diga, no me quiero ir porque acá puedo ir a la plaza, a que te lo diga un adolescente de 15 años y diga, yo hace 5 años que vivo acá y tengo toda mi vida armada en relación a mis amigos, a mi familia. Yo a este tipo no lo quiero conocer, no tengo interés. Es una circunstancia completamente diferente. Por eso la escucha del menor es importante, pero siempre tiene que hacerse bajo
el criterio de la autonomía progresiva del niño, niña, adolescente. ¿Sí? Sí. Tengo otra duda. Dale. Perdón. No me pidas perdón. ¿Hay requisitos que alguno de los progenitores tiene que cumplir en el caso que, digamos, bueno, está bien, vuelve el menor al lugar donde estaba? Una cuestión, más que nada, evaluando una cuestión de estabilidad, para que no sea, bueno, vuelvo a este país simplemente por un capricho, pero uno de los progenitores vive viajando. Y va cambiando su centro de vida cada rato. A eso es lo que voy. Bueno, en ese caso, el planteo que vos deberías hacer es dónde está su centro de vida, si este progenitor que pretende su restitución efectivamente está constantemente cambiando de su domicilio. A ver, esto tiene que ver un poco con el derecho de custodia, ¿sí? Que implica no violar tampoco el derecho del otro la determinación de la residencia habitual o del centro de vida no es una decisión unilateral, ¿sí? Cuando estamos ante el caso de una restitución internacional, efectivamente estamos ante una decisión unilateral de un mayor, por lo general, de cambiar el centro de vida de ese menor, ¿sí? Ahora, el caso que vos me planteás, por ejemplo, Milagros, efectivamente, la discusión ahí sería dónde está el centro de vida del niño, niña, adolescente. ¿Sí? Sí, lo pregunto más que nada porque, bueno, yo viajo bastante por trabajo y en el ambiente laboral donde estoy, como que siempre existe esta problemática, hay pilotos y demás. Entonces es como que me surge la duda más que nada por la experiencia de ver cómo se van dividiendo las cosas y al no tener una base fija, o sea, yo lo quisiera evaluar tanto de los dos lados. ¿Cómo defender a alguien que no tiene una base fija, está pidiendo la restitución del menor? ¿Cómo también poder argumentar bien? Bueno, en primer lugar, si es una persona que constantemente se está moviendo y que no tiene fijado domicilio, ahí sería un poco complicado, la verdad. Claro, por eso ahora, quería saber si la ley te da requisito. Sí, tenemos regulado en los tratados de La Haya el derecho de visitas o el derecho de comunicación. ¿Sí? Que eso se puede instrumentar también. No, pero mi duda en particular era si dentro de la legislación o los tratados hay algún artículo en particular que te diga, bueno, la persona que se va a hacer cargo de esta custodia y donde se va a determinan eso los tratados. Ok. Acordate que la custodia o el derecho de custodia, la responsabilidad parental, lo decide el juez del centro de vida del menor. Uh-huh. En el marco de este proceso, solo decidimos si se restituye o no el menor al lugar de su centro de vida. Ok. ¿Sí? Sí. Saquémonos de la cabeza que se trata de otra cosa. Solamente se trata del interés superior del niño, que en el marco de los tratados que estamos analizando, es que ese niño retorne a su lugar de residencia habitual. Ok. ¿Sí? Sí. Espectacular. ¿Olga? Sí, yo muchas veces no puedo salir del pensamiento penal, entonces yo digo, debe ser como parecido a un habeas corpus, que es una acción rápida, que la restitución puede ser, ¿no? No, porque es por vía judicial el habeas corpus. Claro, sí, pero esto es un proceso administrativo. Al proceso administrativo que es al Estado que se le pide la restitución, digamos. No se le pide al Estado, se le está pidiendo al Estado, a otro Estado. Claro, por eso, al otro Estado. Está bien, pero en ese caso, quien tiene la posibilidad de reclamar a otro Estado o a los fines de poder evaluar en el marco de este proceso son las autoridades centrales, ¿sí? Claro. Órganos administrativos designados por los Estados signatarios para poder llevar adelante este proceso de restitución. Ok. ¿Sí? Sí, pero después nada tiene que ver con los alimentos ni nada de eso, porque se resuelve en un juzgado donde tiene el centro de vida el niño. Exactamente. Ok. ¿Lucila? O sea que, por ejemplo, yo tengo un hijo, el padre se lo lleva a otro estado, entonces yo voy a la autoridad central de Argentina
les digo, necesito que empiecen este proceso, y ellos se comunican con la autoridad central del estado donde está. Exactamente. Y entonces ahí se hace el proceso, y si se considera que efectivamente hay esa conducta ilícita, entonces se vuelve mi hijo, digamos, a Argentina, ¿es correcto? Sí, lo ordena un juez, obviamente. Después eso judicializa y se solicita a un juez que dicte una sentencia conforme a este proceso administrativo, y también en ese marco de poco conocimiento y que tiene que ser completamente expeditivo, se debe determinar si efectivamente esa restitución tiene que ir o tiene que avanzar o no. Es un proceso en el marco judicial también que es muy acotado, de prueba muy, muy acotada, ¿sí? Es decir, no hay una apertura probatoria, no es un proceso ordinario, sino que lo que se busca efectivamente es determinar, conforme a los hechos y de la manera más rápida, si ese niño, niña o adolescente tiene que retornar, que en principio es que sí, a su estado de residencia habitual. Ok, perfecto, gracias. No, por favor. Bien. Fíjense que la excepción de grave riesgo no solamente contempla la posibilidad de un daño físico o psicológico, sino que también analiza la posibilidad o tiene en cuenta la posibilidad de que ese niño sea expuesto a una situación intolerable. ¿Sí? ¿Qué podría ser una situación intolerable? Bueno, efectivamente, si se comprueba que en el estado, el progenitor que está solicitando la restitución tiene malos tratos, o hay parientes que llevan malos tratos, o se trata de un estado o una zona de conflicto armado, muy probablemente, por lo general cuando se trata de un conflicto armado, esa obligación de restituir cede ante exponer al niño a una situación completamente intolerable y que ponga en riesgo su vida y su integridad física. ¿Sí? Todo esto que estamos diciendo es la excepción a la norma. La norma es restituir de la forma más rápida posible. ¿Sí? Y ahora les voy a contar el caso, bueno, un poquito más adelante les voy a contar el caso de por qué, ¿sí? Y cuál es el caso testigo de por qué es necesario que se restituya rápidamente un niño, niña, adolescente. Pero antes de eso, que es este caso que se llama el caso del niño AR, hay que analizar el segundo párrafo del artículo 13 del inciso B, que dice: la autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones. Es decir, ¿tenemos que escuchar al menor? Sí, tenemos que escuchar al menor, efectivamente tenemos que escucharlo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta no solamente el derecho a ser oído del artículo 12, que acá está, sino también la autonomía progresiva del niño, ¿sí? Ahora, de vuelta, no se trata, en este caso, de decir, no, porque acá yo tengo la Play, no, porque acá estoy con mi abuela y nada más, ¿sí? La oposición tiene que ser vehemente. ¿Y qué quiero decir con vehemente? Que es, por lo general, los niños no tienen desarrollada la comunicación hasta cierta edad de la forma en que la tenemos los adultos, y por lo tanto debemos interpretarla mediante la prueba que se pueda llegar a generar, por ejemplo, un informe pericial, ¿sí? Si tenemos casos en los que los niños ante esta situación se orinan en la cama o pierden el control de los esfínteres, tienen pesadillas, situaciones que efectivamente ante la idea de retornar implicaría no solamente un riesgo, debemos evaluar, como bien dice el artículo, si esas situaciones implican la posibilidad de que la autoridad judicial o la autoridad administrativa determine si es conveniente o no restituir al niño o niña adolescente.
Y el caso de este chico, del niño AR, es el caso testigo de todo lo que funciona mal y de todo lo que podría haber funcionado mal, funcionó mal. Se trata de un caso de un niño nacido en el año 2008 en Miami, ¿sí? Que fue desplazado por su madre a la República Argentina, ¿sí? Sin autorización del padre, a los efectos de que efectivamente iban a pasar las vacaciones acá con la familia materna, pero ella decide no regresar, ¿sí? Por lo tanto, el padre inicia el proceso de restitución ante la autoridad central de los Estados Unidos de América, ¿sí? En el año 2009 se resuelve que ese niño tiene que retornar, ¿sí? Y no es que tiene que retornar solo, tiene que retornar con la madre. La cuestión se dilata tanto, pero tanto, en vista de que hay una causa penal que expondría a potenciales peligros a la madre del menor y posibilitaría la desvinculación de este niño con su madre, debido a que el progenitor inició una causa penal, que en Estados Unidos se encuentra penada esta conducta, que se estira el procedimiento. A medida que va creciendo AR, desarrolla un trastorno esquizofrénico con episodios de violencia, y ante la mención de la posibilidad de la restitución a Miami junto con su padre, amenaza con suicidarse, con matar a su padre, esto con un nene de 8 o 9 años. Empieza toda una cadena de eventos muy desastrosos para la vida de este niño, que culminan en el año 2017, en donde la Argentina primero es demandada ante la CIDH por el incumplimiento de la orden de restitución, porque esto debería haberse llevado a cabo en el año 2009, cuando se ordenó la restitución, ¿sí? Y la Argentina incumplió su obligación, y no estaba demostrada una de las causales del artículo 13, inciso B. Imagínense que un bebito, y no habiendo demostrado efectivamente una situación de peligro, no había razón por la cual ese niño no deba regresar. Todo culminó en que, al crecer, AR fuera internado en un neuropsiquiátrico con graves problemas de depresión, con graves problemas debido a esta situación que sus padres generaron, ¿sí? Esto no se trata de tampoco tirar culpas ni nada, no se trata de eso, se trata del interés superior del niño, ¿sí? Bien, este caso es el caso testigo por el cual todo sale mal, efectivamente, que la doctora María Susana Najurieta lo comenta siempre que da este tema, y es una base de lo que no hay que hacer. Si tenemos comprobado que hubo una conducta ilícita y no tenemos comprobado ninguna de las excepciones, se ordena la restitución, hay que cumplirla. Y el juez tiene que auditar los medios necesarios para que esa orden se cumpla. No solamente eso, también tenemos en nuestro Código Civil y Comercial regulada tal circunstancia. Sí, Olga. Entonces, vos decís que si el niño hubiera regresado a Miami, capaz que no hubiese pasado por todo lo que pasó, o porque... Mirá, el curso normal, no sé si el curso normal de las cosas dieron como resultado la situación de AR actual, que al día de hoy se encuentra mejor, pero efectivamente esta circunstancia de o retornar o no retornar y estar en un limbo le hicieron mucho daño psicológico, ¿sí? Claro, la ansiedad de no saber a dónde va a pertenecer. Un poco más que ansiedad, me parece, sí, porque sí, tenía episodios de autolesiones, episodios autolíticos, y fue un caso, justamente por eso les digo, este es el caso
de todo lo que no se tiene que hacer. Si efectivamente está comprobado que hubo una conducta ilícita y se ordena la restitución, esa orden de restitución se tiene que automáticamente. No automáticamente, de la forma más rápida posible. Claro. ¿Sí? Automáticamente sería poner al nene nena en un avión y, y trasladarlo. Lo cual no es correcto. Claro. ¿Sí? Primero habría que hacer todos los paso a paso que hay que hacer para la restitución. No, no hay ningún paso a paso. Lo que hay que hacer es auditar los medios posibles y que el juez tiene que tomar las medidas necesarias para que se cumpla con la orden sin que se comprometa la integridad de ese niño, niña, adolescente, ni tampoco del progenitor que lo acompaña a retornar a su lugar de residencia habitual o su sede de centro de vida. ¿Sí? Por eso tenemos en nuestras disposiciones de derecho internacional privado una única norma, que es el artículo 2642. Fíjense que la estructura lo que nos va a decir es, en principio, cuáles van a ser los tratados aplicables, sin mencionarlos, obviamente, pero efectivamente que en todos los casos deben aplicarse los principios que emanan de estas convenciones, de estos tratados. ¿Sí? En segundo lugar, el juez que decide la restitución de un niño, niña o adolescente debe supervisar, debe garantizar el regreso seguro del niño, ¿sí? Y tratar de fomentar con la autoridad extranjera de que las medidas de protección se cumplan. El juez puede disponer medidas de protección de oficio que se cumplan en el estado extranjero a donde está retornando. ¿Por qué? Porque puede existir la posibilidad de que así como se baja del avión el niño con su acompañante, se suba a otro y se vaya. Y esto ha pasado. Por otro lado, en caso de que haya una petición de un Estado extranjero o de una parte legitimada conforme al derecho de custodia, el juez argentino que toma conocimiento del regreso de un niño, niña adolescente, también tiene que tomar las medidas necesarias para su protección y así también las del adulto que lo acompañan. ¿Sí? ¿Se comprende? Bien. Vamos con el caso emblemático, o quizás uno de los casos más conocidos, que sentó jurisprudencia respecto a este tema. En el año 1990 hay una pareja que tiene una hija en Canadá, viven en Canadá, y en el año 1994 la madre traslada, con motivo de celebrar las fiestas, a su hija a la República Argentina. ¿Sí? Bueno, una vez sucedido esto y con el consentimiento del padre de que se fuera, le piden que le comunican su decisión de no volver. ¿Sí? Al comunicarle su decisión de no volver, el padre inicia el procedimiento de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. ¿Fundando en qué? En que hubo una conducta ilícita, porque la idea no era que se quedara, no era la idea de ambos progenitores que se traslade el centro de vida a la República Argentina, sino que el centro de vida seguía siendo Canadá, donde tenía su colegio, donde se estaba desarrollando educativamente, ¿sí? Donde tenía una casa, y que éste retornara a la República de Canadá. ¿Sí? Pero ¿qué es lo interesante de este fallo? Que lo tienen que leer y que también van a tener que leer el siguiente, que es del año 2021, que nunca me sale el nombre, pero ahora lo vamos a ver. ¿Y qué tema trata? Trata el tema de esto que estuvimos mencionando desde el principio de la clase sobre la residencia, sobre el concepto del centro de vida del niño, niña, adolescente. ¿Sí? Fíjense que la Corte, esto es un fallo de la Corte Suprema, habla e interpreta la convención y dice
que la residencia habitual en el marco de los tratados de restitución no aluden simplemente a una situación de hecho, ¿sí? No es que tenga su familia materna en el país donde fue sustraída, sino que hablan de una necesidad, de una situación de hecho que supone estabilidad y permanencia, y que al mismo tiempo es donde ese niño despliega toda su vida, ¿sí? En el caso de esta niña, era en Canadá, ¿sí? Por otro lado, también deja sentado la Corte que la residencia habitual de un niño no puede ser decidida por uno de los progenitores nada más, ¿sí? Más allá de que sea el único titular del derecho de tenencia, como se decía en esa época, o de la responsabilidad parental, ¿sí? Porque la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes la puede peticionar, por ejemplo, un abuelo, una abuela, un tío, ¿sí? ¿Se entiende? De lo que se trata, el proceso al fin y al cabo, es determinar con esas vías de hecho y determinar con ese fraude que cometió el sustractor para cambiar el lugar de la residencia habitual o del lugar de centro de vida del niño. ¿Se comprende? Bien. Me fui. Bueno. En BM contra SICR, que es uno de los casos que tenían que leer para hoy, también van a encontrar esta misma reflexión sobre qué se trata el concepto del centro de vida, ¿sí? Fíjense que hasta repite palabras que ha usado la Corte, ¿sí? Que las ha usado en Wilner contra Oswald, que es el que hablamos recién. Les recomiendo que lean los dos, porque es de ahí de donde emana el concepto, ¿sí? Lean los hechos y cualquier cosa me pueden mandar un mail al respecto. Lo digo así de esta manera porque nos quedan 15 minutos y tenemos que hablar un par de temas más. Acá tenemos con el fallo ZAAACA sobre exhorto una causal de excepción de la obligación de restitución, ¿sí? Se trata de un matrimonio, de una pareja que contrajo matrimonio en Reino Unido. Estos se mudan a Kuwait, y el padre del niño efectivamente termina siendo buscado por una sociedad, no sé si sociedad decirlo, sino por un grupo extremista y amenazado de muerte. Ante esta situación se traslada la señora junto con su pareja de nuevo a Reino Unido. Pero lo que sucede es que esta persona, el padre, el progenitor, estaba amenazado de muerte por un grupo terrorista, básicamente, o terrorista como lo entendemos, ¿no? Y aquí es donde la señora viene para la Argentina a los fines de, si bien lleva a cabo una conducta ilícita, ¿sí? Porque quiere desarrollar su vida en la República Argentina, lo cierto es que, el padre desde Reino Unido solicita la restitución del niño, niña, del niño en este caso, ¿sí? En base al convenio de La Haya de 1980, ¿sí? Primera instancia, lo que va a hacer es ordenar la restitución del menor y diferencia este caso y el tratamiento procesal que hay que darle con un proceso de conocimiento, que es un proceso mucho más amplio en el cual se produce prueba. Ustedes saben que tenemos 40, nunca se cumplen, los 40 días
para producir la prueba. Nunca se cumplen. Pero acá lo que sucede es que cuando llega a la Cámara de Apelaciones, porque efectivamente se ordena la restitución, la Cámara decide efectivamente que conforme al artículo 20, cosa que no es correcto, uno no puede negar la restitución, porque el artículo 20 en realidad creo que nos lo salteamos, ahora volvemos, pero niega el regreso del niño al Reino Unido, que es donde su padre lo reclamaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba constantemente perseguido por estos grupos religiosos y terroristas, ¿sí? Que pondrían al menor en una situación completamente intolerable, ¿sí? Que pudiera afectar tanto su integridad física como psicológica. Entonces se da ese segundo supuesto del artículo 13, inciso B, ¿sí? Que la restitución implique retornar al niño adolescente, a su lugar de residencia habitual ante una situación intolerable, ¿sí? Acá no hay un riesgo cierto. Sí estaba probado que uno de los progenitores estaba perseguido, ¿sí? En este acotado marco que se le da al proceso de restitución. Y que posiblemente si esa orden se cumple, si se cumple con la obligación de restituir, ese niño hubiese sufrido una situación intolerable, ¿sí? ¿Se comprendió hasta acá? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Bien. Acá dice fin, pero en realidad tenemos que volver un poco más arriba porque me faltó explicar el artículo 20, que es una causal por lo general de excepción muy acotada y que ustedes si la leen dicen: la restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. ¿Ustedes qué leen ahí? Si lo tuviesen que relacionar con un concepto que hemos tratado en la parte general. El orden público internacional. Espectacular. ¿Sí? Exactamente. Esta cláusula, en realidad el artículo 12, lo que nos va a decir es que los estados no pueden oponer su orden público internacional, ¿sí?, como elemento o como excepción de la obligación de restituir, sino, en todo caso, cualquier juez podría, efectivamente, con un pequeño atisbo de arbitrariedad, determinar que el Estado debe incumplir una obligación, ¿sí? Lo cual afectaría el funcionamiento de todo el tratado. Y fíjense que son 103 estados que están adheridos. Por lo tanto, el orden público internacional no va a permitir, mejor dicho, no podemos oponer el orden público internacional como excepción para evitar ordenar la restitución. ¿Se comprende? Bien. Ahora, efectivamente, si se comprueba, que no es lo mismo que una situación intolerable, que la orden de restitución implicaría un desmejoramiento, un amedrentamiento a los principios fundamentales de ese niño, por ejemplo, retornar, y esto no lo digo de forma despectiva, sino retornar a una niña a un país donde la ley es la Sharia, que es la ley musulmana,
implicaría quizás, dependiendo de las condiciones del caso, porque no hay que prejuzgar tampoco, que se exponga a situaciones en las cuales serían contrarias a sus derechos fundamentales, ¿sí? Pero todo depende del caso por caso, ¿sí? O sea, perdón, me perdí con eso del orden público, entonces, ¿el orden público no es una excepción porque está el artículo 20 que medio que es lo mismo? No, no es lo mismo. Justamente de eso se trata. Lo que te dice el artículo 20 es que si la restitución vulnera principios fundamentales del Estado en materia de protección de los derechos de ese niño, ¿sí?, del cual se está solicitando la restitución, en ese caso sí podemos evitar aplicar la obligación de restitución. Pero es una cláusula que no tiene que ver con el orden público, sino que tiene que ver con el caso específico y en vistas de lo que a futuro sucedería si se ordena la restitución. ¿Se comprende? Sí, creo que sí. Gracias. Pero imagínense, de vuelta, no es de orden público, no es que tiene que ir contra todos los principios fundamentales del Estado parte en donde se requiere la restitución, sino que en el caso específico, hay que analizar el caso específico, si los derechos humanos, ¿sí?, y las libertades fundamentales de ese niño al cual estamos ordenando la restitución se van a encontrar vulnerados en caso de que el Estado cumpla con su obligación. Pero no es orden público, ¿sí? No es todos los principios del ordenamiento jurídico, ¿sí? Del ordenamiento jurídico de derecho internacional privado de la República Argentina en este caso. Es con respecto a los derechos humanos y las libertades fundamentales conforme a los principios del Estado en el caso particular. ¿Se comprendió? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les gustaría tener más jurisprudencia al respecto? Tienen 2 para leer. Entiendo que para esta clase han leído por lo menos ZA y que han leído... no me acuerdo el nombre. Bueno, WSO no. W contra BM contra SY. Ah, bueno, hola Johnny. Volví, hola. Hola. Acá estoy. Bueno, dejo de compartir, hago silencio, llegó el jefe. No, por favor, al contrario. Gracias, Juli. No, por favor. Por la clase y que fue muy participativa y entretenida. Es un tema interesante, la verdad, con actualidad. Es un tema también con proyección profesional, ¿sí? Hay colegas que hacen restitución, tal vez no exclusivamente, pero entre otras pocas cosas, digamos, uno se puede especializar en esto o en esto y algunas pocas cosas más y vivir de eso perfectamente y se ve bastante en juzgados de familia, en la práctica se ve bastante y es interesante también. Bueno, Serena, tenemos... Sí, una pregunta nada más. Sí. ¿Agregamos entonces el fallo BM a los que habías nombrado la clase pasada para el parcial? Porque habíamos visto nada más SZ y W contra... Claro, como no está en el cronograma como como jurisprudencia indispensable, yo no lo voy a evaluar por mi propia iniciativa, no les voy a preguntar por ese fallo, pero ustedes, como ya lo han estudiado y es un fallo importante, lo pueden incluir si aparece el tema y es pertinente, obviamente para demostrar su estudio y su manejo del tema. Además de que es más actual que WSO. Claro. Desde el año 2021. WSO, si no me equivoco, es del 99, 98. Algo, no me acuerdo el año exacto. 90. Sí, los 98 fue un caso mediático. Sí. El 95 puede ser, 96. Probablemente. Sí, lo vemos ahora, acá está el cronograma. Sí, es del 95. Yo me armé un resumencito. Súper. Sí, del 14 del 6 del 95. Bueno, muy bien, así que eso. Después, Milagros.
Sí, a mí no sé si lo mencionó el profe, pero le quería volver a hacer la pregunta respecto a si hay alguna definición en algún artículo sobre lo que sería el centro de vida para poder determinarlo. Y paralelo a eso, me sigue quedando la duda respecto a, una vez determinado el país a donde tiene que volver el menor, si hay requisitos respecto a cuánto tiempo de permanencia tiene que tener y demás, justamente para, perdón, es una persona, ¿no? Pero para que no haya, no sé, una especie de reenvío y que, por ejemplo, este progenitor que, bueno, va a estar a cargo en cierto punto del menor, no se vuelva a mudar a otro lado. Johnny, ¿querés? No, dale vos. De vuelta, vamos a estructurar un poco. Cuando hablamos efectivamente del caso de restitución internacional de niños, estamos hablando del lugar de residencia habitual, y conforme al lugar de residencia habitual nosotros tenemos conformada toda una doctrina en base a los fallos de la Corte Suprema de Justicia que determinan, que por ejemplo es WSO y otro SB, que es el más actual, en donde nosotros interpretamos qué es lo que quiere decir lugar de centro de vida, que es el lugar donde efectivamente ese niño, ¿sí?, desarrolla sus relaciones familiares, puede ser sus relaciones educativas, ¿sí?, o de esparcimiento, de forma permanente, ¿sí?, y sin desplazamientos. Por lo tanto, el caso que vos me planteás sobre un progenitor que dice, bueno, yo me estoy moviendo de acá para allá, ¿sí?, mi trabajo me implica cambiar de domicilio constantemente. Si eso tiene el consentimiento del otro progenitor y que el otro progenitor diga, está todo bien, que viaje con vos, estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Ahora, si el progenitor está solicitando que constantemente cambia su centro de vida y constantemente mueve su domicilio, solicita la restitución de este niño, en primer lugar tenemos que pelear ahí con respecto a cuál es el centro de vida del niño, niña, adolescente. Porque si ya está probado que este sujeto constantemente se mueve, se desplaza, no hay posibilidad de que se fije un lugar de residencia habitual del menor. Por otro lado, con respecto a al derecho de custodia, como lo dice el tratado, tenemos que interpretarlo nosotros como responsabilidad parental, ¿sí? Y además, tenemos que tener en cuenta, de vuelta, que no existe, justamente a los fines de que muchos más países pudieran adherirse, definiciones específicas de los conceptos. ¿Por qué? Porque de esta manera abre el juego a la interpretación. Si bien, en la jurisprudencia comparada, también hay una interpretación de alguna manera correlativa con lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia en este caso. Ojo, tema que no hablamos también, y que bueno, no tiene nada que ver con tu pregunta, Milagros. Si te contesté la pregunta, me parece espectacular, y si no, la volvemos a plantear, me la podés mandar por mail y yo te la vuelvo a contestar por escrito, no tengo ningún problema. Pero un tema que no tocamos es el caso de la violencia contra la mujer en el marco de un proceso de restitución, ¿sí? Hoy en día, la mayoría de los casos tienen que ver con situaciones de violencia doméstica y de violencia contra la mujer que posiblemente estén inmiscuidos con las relaciones que tiene este niño. Y por eso es que se traslada este progenitor y sustrae al niño de su centro de vida. Y este es un punto muy álgido en lo cual estamos trabajando constantemente, tanto lo digo desde Jonathan porque sé que lo trabaja, lo digo desde yo porque lo trabajo, lo digo porque sé que Nieve Ruaja, que es nuestra representante ante la Haya, ante la Comisión de la Haya, lo trata, ¿sí?, sobre el tema de la violencia. Si efectivamente la violencia ejercida sobre un progenitor también compromete
y hace funcionar la excepción del artículo 13b. ¿Sí? Fíjense que la obligación del Estado es restituir. La obligación del Estado es restituir. Y sobre quien pesa comprobar el daño, el posible daño que le genere la restitución, es sobre el niño. Por lo tanto, estas cuestiones de violencia intrafamiliar, lamentables, que son las que mayormente generan los casos de restitución, tienen un sesgo, y esto, perdón, lo digo personalmente, desde nuestra actual composición de la Corte, muy acotado. Y perdón si es algo muy personal, pero yo lo veo de esa manera. Sin perjuicio de que no deja de ser un tratamiento estrictamente positivista, en donde si el riesgo no está enfocado en el niño, la niña o el adolescente, esa restitución se ordena. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, estamos... Trinidad había levantado la mano. Perdón. Trinidad había levantado la mano, perdón, no la... Cierto. No hay problema. No, es que, o sea, a mí me quedó dudas todavía del artículo 20. O sea, lo que está diciendo el artículo 20 es que si la restitución del niño, niña o adolescente vulnera el orden público internacional o el orden público del Estado, ¿se puede denegar la restitución? No. Es una técnica legislativa que utilizaron los convencionalistas a los fines de evitar que el Estado opusiera su orden público con toda su fuerza, con toda su magnitud. Por eso delimita a las libertades fundamentales y los derechos fundamentales en el caso preciso. ¿Sí? No es todo el orden público internacional. Exacto. ¿Johnny? Sí, efectivamente. Es una excepción, digamos, que juega con un criterio extremadamente restrictivo y siempre favoreciendo al interés superior del niño como último propósito, que es el norte definitivo que orienta este tema y todos los de derecho internacional privado de familia que involucran a personas menores de edad, que lo ha expuesto un catedrático español, el derecho internacional privado de familia del siglo XXI es puerocéntrico, o sea, la figura del menor de edad es el eje del sistema y el centro de gravedad, si lo quieren decir así. ¿Caravaca? Creo que sí. No me acuerdo exactamente, pero creo que sí. Claro, es una palabra que utilizaría Caravaca, por eso. Seguramente, Calvo Caravaca. Ahora lo busco. Tengo poca memoria para los datos, como ven, se me escapan, son muchos y cada vez son más, pero ya lo busco. Había una mano más levantada y si quieren ya con eso cerramos. Sí. Buenas noches. Claro, yo también tenía la misma duda que Trini. Entonces, solo se va a negar la restitución si, conforme el orden público del país que solicita la restitución, es que se vulneran los derechos humanos del niño por proteger el interés superior de él, ¿o no? Exacto.